todas. Tuve la oportunidad, por lo menos con algunos, de poder conversar un poco. Gracias por compartir hoy la alabanza a Dios, por compartir un momento de comunidad, de comunión también entre todos los hermanos y hermanas, y bueno, aquí en la casa de Dios. En sí, la convocatoria no es solamente para verlo, sino justamente para alabar al Señor, ¿no? Para darle gracias. Gracias por tantas cosas y seguro que ustedes van a enumerar durante el transcurso del culto. Gracias a Dios, Señor, te damos gracias por poder venir y poder alabarte. Te damos gracias por aquellos también que no han podido concurrir, pero te están alabando desde sus casas, Señor, desde su hogar. Y también, Señor, te damos gracias porque podemos, a través de la tecnología, grabar este culto y que lo van a compartir también otros hermanos a la distancia y van a poder disfrutar de él y sumarse y darte gracias por tanto que nos das y tantas bendiciones. Gracias, Señor, gracias por tanto, por este día, gracias por tu presencia y que nos acompañes durante todo este culto. Amén. Bueno, antes de comenzar, agradeciendo a Dios, seguramente hay muchas cosas que cada uno va a querer agradecer en la oración de gratitud, algunos anuncios importantes de la vida de la Iglesia. Seguro la mayoría sabe, y hoy por la tecnología, también por el WhatsApp, por los mensajes, que ha sido reelegido nuevamente para otro periodo el obispo Américo Jara Reyes. Luego de varias elecciones, la Asamblea ha ratificado de alguna manera su gestión y ha renovado su mandato. Américo, ustedes si han tenido la oportunidad de conocerlo, cuando ha compartido aquí reuniones, es una persona que tiene una amplitud y una experiencia de muy gran valor, y que creo que la Iglesia, los miembros de la Iglesia hoy de alguna manera han ratificado y han querido también profundizar esa visión de Américo, que creo que es la visión de una gran mayoría de todos nosotros en cuanto a la difusión del Evangelio y también a la ayuda de aquellos hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles. Eso por un lado, ¿no? Una cuestión importante porque hace la vida de la Iglesia y hace hacia donde la Iglesia en Argentina va a ir caminando. Y también ustedes advertirán que justo hoy no está nuestro pastor, Claudio. Claudio justamente fue invitado a Buenos Aires para la presentación de su libro, que es el Manual de Culto, que justamente es una recopilación muy interesante en cuanto a prácticas litúrgicas y en la IEMA. Y obviamente tenía que estar en la presentación del libro, porque es importante quien realiza semejante trabajo poder tener su comentario de primera mano y poder preguntarle y poder, ¿quién mejor quien lo realizó el trabajo presentando el libro? Entonces Claudio me pidió en esta ocasión que por favor se podía colaborar y de alguna manera intentar suplirlo, ¿no? Que es lo que voy a intentar hacer hoy con la ayuda de Dios para justamente poder compartir el culto de hoy y el mensaje, ¿no? Que Dios nos tiene a todos y que justo tuve la posibilidad, al ser el que lo voy a comunicar, de poder haber tenido durante la semana lo que Dios me habló en las Escrituras. O sea, como dije, acá lo cito un poco a Claudio, ¿no? Al pastor. No me olvido hace 2 o 3 semanas que él decía en uno de sus sermones que pedía a Dios que le dijera qué es lo que tenía que, o sea, cuál era el mensaje, ¿no? Y Dios se manifestaba. Y justo me pasó algo muy
en esto, en este azar que no es azar en la vida, sino en la mano de Dios también, que hoy me va a tocar dar la parábola de los 10 leprosos. Y la particularidad es que esa parábola de los 10 leprosos es una parábola que la tengo muy presente y la uso mucho. Hay veces que en situaciones que uno ve hoy cómo se desarrolla el mundo, las relaciones familiares, amistades y todo, se ve mucho reflejado estos hechos que les voy a relatar, y se ve mucho reflejado la ingratitud. Y a veces se lo comento a mi esposa, digo, esto me hace acordar a la parábola de los 10 leprosos, la falta de gratitud, a veces en nosotros, en el ser humano. Es como que parece a veces que tenemos algo innato y que lo tenemos que trabajar, ese egoísmo, a veces esa ingratitud hacia nosotros. Así que la parábola justo, bueno, es algo que me toca de cerca, porque justo en el primer mensaje que me toca dar es la parábola de los leprosos. Es increíble, la verdad. Dios me lo tenía preparado de alguna manera, porque también a través de eso me enseñó otras cosas que también debo tener en cuenta y que quiero compartirlas con ustedes, que justamente como instrumento de él en esta ocasión se da para hacerlo. Bueno, y me falta, por supuesto, no quiero ser autorreferente en esto, pero quería compartirles la experiencia. No está la hermana Blanca, que fue como delegada también en la Asamblea General, y Gisela, que siempre nos asiste en las liturgias, y bueno, también están los sermones, justamente fue llamada a participar en la organización de la liturgia de la Asamblea General. Así que bueno, miren qué aporte de la Iglesia de Mar del Plata también a los restos de los hermanos de las iglesias de la comunidad argentina. Bueno, dicho esto, ahora sí, tenemos para agradecer, y le invito a Teresita, si puede pasar, si nos puede conducir en la oración de gratitud a Dios, porque nada mejor que comenzar agradeciendo. Creo que hay muchas cosas para agradecer, tal vez aún en las circunstancias tremendas que podemos observar en el mundo, también en situaciones que por ahí podemos advertir en nuestras familias, en nuestra comunidad, pero siempre hay algo para agradecer. O sea, creo que también escuchaba hace unos domingos a Gisela, decía y con gran valor, agradezco por poder haberme despertado, la mañana haberme levantado, poder estar con mi familia. Uno lo da por descontado, ¿no? No, sí, pero sí, yo, el pan en la mesa. Cosas como poder bañarnos, tener luz, poder conectarnos a través de un aparatito con nuestros seres queridos. Cosas que muchas personas lamentablemente deben llorar por ello, que tampoco tienen acceso. Poder concurrir a esta iglesia, poder alabar a Dios, poder haber conocido a Dios, a Jesús. Creo que tengo que decir, generó un cambio total en mi vida. Entonces, de lo personal, tengo mucho para agradecer. Mi familia, en fin, no quiero, estaría una hora agradeciendo, pero gracias Señor. Gracias Señor, y a Teresita nos va a conducir. Bueno, un poco lo que dice Fabián es lo que yo siento o pienso, de que todos los días tenemos mucho para agradecer. A veces tenemos tantas cosas que es como cuando dice, me faltan palabras, Señor, me faltan palabras. Y yo quisiera en este momento agradecer, porque veo a Eddie entre nosotros, que estuvo muy enfermadita y tiene sus problemas de salud, y por su cumpleaños y el de su nieto, o sea, esta semana hemos tenido varios cumpleaños que hay que ser agradecidos. O sea, como dice Fabián,
A mí me pasa, entre otras cosas, que me levanto y lo primero que digo, gracias a Dios que puedo caminar, porque realmente cuántos hay que quisieran caminar y no pueden, o que quieren levantarse de la cama y no pueden, muchas pequeñas cosas que no sabemos agradecer cada día, ¿no? Bueno, y como dije, el cumpleaños el 3 fue el cumpleaños de Susana Ferrín, de Beba que está de viaje. Tenemos muchos hermanos que están de viaje, otros que están enfermos, por eso es que no los vemos, pero los vamos a tener presente igual aquí con nosotros. El 3 fue de Beba, y yo le mandé un mensajito y ella manda cariños para todos. Está paseando por suerte y disfrutando y descansando. Bueno, por Edith, también con su nieto que cumplió en el 4, por Elizabeth, que el 5 cumplió los 90 años, de una hermana tan querida y tan luchadora, tan trabajadora, y que tenemos tanto afecto por ella, ¿no? Quiero dar gracias por nuestros hermanos Rubicet, que los tenemos todos. Gisela cumplió años también. ¿Cómo? Sí, Gisela también cumplió años el mismo día de Elizabeth, y el 7 fue el cumpleaños de Viviana Bacarro, así que menos mal que me hicieron acordar porque hay varias cosas. Bueno, mucho tenemos para agradecer por nuestros hermanos que colaboran todos los domingos para que podamos tener, y como dijo Fabián, que otros hermanos, amigos nuestros, puedan ver nuestro culto. Quiero dar gracias porque hoy está con nosotros Julio, que es un joven que está viniendo los martes y jueves en el Café Solidario. Él ya ha venido otro domingo, pero quiero darle la bienvenida nuevamente. Y está Armando, que es un señor que pasó el otro día por acá y se puso a charlar con el pastor, y hoy nos ha venido a visitar, a compartir el culto. Así que muy bienvenido y que Dios los bendiga mucho. Señor, te damos gracias por todas estas bendiciones, por aquellas también que te agradecen los hermanos en su interior, en su corazón. Y también por aquellos que te agradecen, Señor, que hoy no han podido concurrir a la iglesia y que comparten con sus familias estos momentos. Gracias, Padre, gracias por la vida, gracias por poder reunirnos y recordar y alabarte. Amén. Ahora Teresita les va a compartir el Salmo 112, que justamente es un salmo de alabanza, ¿no? de gran gratitud y reconocimiento a Dios. Por favor, sí. Bueno. Salmo 111, que entonces el Señor nos dice lo siguiente: alabado sea el Señor, alabaré al Señor de todo corazón, en la reunión de los hombres honrados, en la comunidad entera. Las obras del Señor son grandes, y quienes las aman, las estudian. Su obra es bella y esplendorosa, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho inolvidables sus maravillas. El Señor es tierno y compasivo. Da alimento a los que le honran. Se acuerda siempre de su pacto. Mostró a su pueblo el poder de sus obras, dándole lo que era posesión de los paganos. Lo que Él hace es justo y verdadero. Se puede confiar en sus mandamientos, pues son firmes hasta la eternidad y están hechos con verdad y rectitud. Dio libertad a su pueblo y afirmó su pacto para siempre. Dios es eterno y terrible y santo. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que le honran tienen buen juicio.
Dios será siempre alabado. Así sea. Bueno, ahora sí vamos al mensaje de Dios, ¿no? A tratar de transmitir las palabras que el Señor tiene reservadas para hoy, para todos nosotros. Esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas 17, 11 al 19, en la página 117 de las Biblias, para el que lo quiera seguir, o lo pueden seguir en la pantalla del texto. ¿Lo pudieron ubicar? Bien. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Amén. Bien. Un poco antes de introducirme en el texto, y bueno, hacer algunas referencias respecto a la situación de esas personas. 10 leprosos, personas que sufrían la enfermedad de la lepra. Algunos dirán, y yo creo que me pasó a mí también, la lepra es algo ya superado. O sea, esto es la antigüedad, una enfermedad que no. En Argentina, según estadísticas, tenemos aproximadamente entre 400 a 600 enfermos de lepra detectados por año. Hay un plan del gobierno, no solo de este, sino del Estado, el plan para la curación de la lucha contra la lepra del Ministerio de Salud de la Nación. O sea, que es un mal que todavía persiste, es curable, o sea, es tratable. ¿Y en qué consiste esta enfermedad? Vamos a hablar de lo físico rápidamente. Es en un deterioro de la persona que uno lo que primero visualiza es el deterioro por ahí en la piel, las llagas, las deformaciones en el rostro o en alguno de los miembros, pero es mucho más, ¿no? O sea, esas llagas, no son llagas como de quemadura que las podemos visualizar que tienen agua, no, son llagas profundas, son llagas que muestran la carne viva de la persona, en esa necrosis que se produce en los tejidos, producido por una bacteria. Es una enfermedad de infecto contagiosa. No es fácil de contagiar, no se preocupen. O sea, hay que estar expuestos por lo menos un tiempo considerable ante una persona con lepra sin tratamiento, pero igualmente se considera que hoy, en la actualidad, el 90% de la población tiene una inmunidad propia hacia este tipo de enfermedad. Pero volviendo a la situación de estas personas, de la lepra, la lepra se desarrolla de una manera muy sutil, o sea, puede comenzar por adormecimiento justamente en los dedos, o sea, porque ataca las terminales nerviosas, no solo las heridas, y puede tener una evolución en donde aparece a los meses, o a los 5 años, o hasta los 20 años de contagiado.
Pero en particular lo que quiero enfatizar para poder entender la situación de estas personas tan urgenciadas que lo vieron a Jesús y pidieron misericordia, es que la lepra en su avance no solamente produce el deterioro de los tejidos, también produce el deterioro de órganos vitales. O sea, la persona se va consumiendo lentamente, sufriendo de dolores terribles. Y es más, como no quiero ser en esto, reflejar detalles que sean escatológicos, pero para que podamos vivir un poco, sentir la empatía de estas personas como estaban en los grados ya avanzados de esta enfermedad, hasta se pueden perder hasta las falanges, se desprenden de la mano. Es decir, y en ese entonces, ahora sí, volviendo a la situación de estas personas, y fíjense que hablo de las personas porque la palabra no distingue si había israelitas. Sí sabemos que hay un samaritano, pero no sabemos de dónde provenían ellos. Pienso que seguramente israelitas, en el grupo seguro alguno tendría que haber. Samaritano había uno, que ya no vamos a ver qué situación implicaba esto en las relaciones entre esos hombres. Pero bueno, la enfermedad en ese momento es una enfermedad quien la tuviera mortal, o sea, era una condena a muerte. Quien padecía esa enfermedad directamente sabía que inexorablemente, en general, iba a morir. Y aparte a contagiar durante todo ese íter, que podía durar años. O sea que era una situación muy particular. ¿Y cuál era el tratamiento que le daba el pueblo de Israel a esta enfermedad? Lo encontramos esto en Levíticos, en capítulo 13, donde Dios había hablado con Moisés y Aarón y les mandaba un mensaje de la ley de determinadas prácticas en cuanto se debía mantener para la salud justamente de la población. Y entre ellos justamente se identificaba la lepra, aquellas personas que tuvieran llagas cuya profundidad mostrara la carne. ¿Y qué pasaba con ellos? Bueno, esto estaba previsto en la ley. El sacerdote, al detectar personas en este estado, uno dice, bueno, ¿qué sucedía primero? La atención, no. Detectada la enfermedad, que era incurable, porque no tenían medios para poder confrontar ese tipo de enfermedad, aparte lo relacionaban con el pecado, pero más allá de esa cuestión, el sacerdote lo declaraba impuro a la persona, y una vez declarado impuro, era la muerte civil de la persona y familiar. Es decir, ¿qué implicaba esto? La expulsión, decía en palabras del Levítico, del campamento, del lugar en donde vivían, o en relacionado con lo que sería nuestra ciudad o un pueblo, su expulsión del campamento. ¿Y esto qué implicaba? Esto implicaba la separación total, no solamente de su comunidad a nivel social, sino también de su familia. Los padres de sus hijos, los hijos de sus padres, el esposo o esposa de su esposo o esposa, para llevar el resto que le quedaba de vida en total soledad fuera de la comunidad. Por supuesto, la comunidad también llevaban alimentos que eran dejados a cierta distancia para poder asistir también a aquellos que se descendían con estas personas en ese estado. ¿Y qué otra cosa implicaba también para estas personas? Aparte de padecer semejante enfermedad, dentro de la ley, o sea, tenían que vestir con ropas, con jirones, con andrajos. O sea, no les permitían vestir con ropas normales. Y no se debían peinar y no podían cubrirse la cabeza. ¿Esto para qué era? Para poder identificarlos. O sea, el resto, poder identificar que esa persona era impura, estaba contaminada, entre comillas, ¿no? Pero aparte de eso, o si fuera poco, o sea, la estigmatización lamentablemente
de estas personas con esta enfermedad tenían que pregonar el enfermo: soy impuro, como avisando a los demás, o sea, que estaba enfermo, pero esa impureza como parte si fuera de un pecado original. Pero bueno, era una situación realmente extrema para esas personas. Y si ustedes se fijan hoy, la lepra, o sea, hoy tiene su tratamiento, pero observen lo que nos pasó hace poco con el coronavirus, la pandemia. Apareció este tipo de gripe, la SARS-19, y se manifestaba de distintas formas. Depende, obviamente, el metabolismo y defensas de cada persona. Se manifestaba en algunos de una forma leve, en otras por ahí más contundente, como una gripe, con fiebre, en una media la pérdida del olfato y del gusto, lo cual implica algún tipo de daño neurológico, es decir, la desconexión, o sea, del cerebro de esos órganos. Y en los casos más severos implicaba directamente un grado de complicación en el estado de salud, su internación, y en la internación, para una mejor atención, una mayor complicación y derivación a terapia intensiva. Y como ustedes sabrán, y sabemos todos lamentablemente por lo que nos tocó vivir, quien entraba en terapia intensiva tenía muy pocas posibilidades de sobrevida por ese cuadro. Generalmente por una neumonía bilateral u otro tipo de complicación, porque la cardíaca, bueno, en fin, no es hablar de enfermedades, pero decir esa situación. Pero hay una particularidad, si ustedes observan. En el 2020 no había cura, tratamiento para esto. Y era un poco, como dicen los chicos, al que toca, toca. En ese azar, parece, pero Dios siempre está, obviamente. Pero era una situación en donde, ¿qué fue lo que nos sucedió? ¿Se recuerdan? El gobierno tuvo que disponer medidas sanitarias a nivel internacional también de aislamiento, el aislamiento social. Teníamos que aislarnos. No podíamos contactarnos con nuestra familia, salvo hoy tenemos los medios tecnológicos, y eso es increíble lo que nos facilita. Pero físicamente no podíamos justamente poder contactar a otros físicamente. Se suspendieron montones de actividades, desde educación hasta cultos religiosos. Y después, ¿qué pasaba? La persona que se enfermaba también era aislado dentro de la familia, porque podía contagiar. Y ni hablar si uno estaba cerca de alguien que padecía esto y tenía el temor de poder contagiarse. Y es más, si vamos al final de esto, que es muy parecido a lo de la lepra y la situación de estas personas para ubicarnos en la antigüedad, cuál era su destino. Aún en el estado más grave de terapia intensiva, recuerdan que no había forma en ese momento, año 2020, de poder acompañar a la persona querida en ese tránsito final. O sea, quedaba totalmente solo. Y así los leprosos estaban solos con sus destinos de muerte. Bueno, esta es la enfermedad. El estado de los leprosos, de urgencia, pero también me preguntaba qué pasa con el alma, con nuestra alma. Tenemos el Espíritu de Dios y tenemos nuestra alma. ¿Tenemos una lepra del alma? ¿Una enfermedad del alma? ¿Hay enfermedades del alma? Sí, hay enfermedades del alma. En la Biblia hay varias, entre ellas, obviamente podemos comenzar las adicciones al dinero, los malos sentimientos, la avaricia, el egoísmo. Pero hay algo en particular, una enfermedad, una lepra del alma, que es nuestro ego. Nuestro ego, el yo soy. Yo soy, o sea, no puedo saber si me levanto mañana vivo, pero yo soy, se dice uno. O sea, yo puedo, yo mañana voy a estar. Pero, bueno, nuestro ego a veces
producto de nuestra formación y de nuestras experiencias, a veces nos lleva a situaciones increíbles. Vamos a hablar de los cristianos, ¿no? de nosotros. Yo, por ejemplo, que voy a la iglesia, no en esta en particular, pero sí desde chico con mis padres también. Tengo 60 años y creo que 55 años he ido a la iglesia, ¿no? Y a veces ir a la iglesia, bueno, uno me veo distinto de hace 55 años ahora, igual, gracias a Dios mejor. Pero la pucha, sí, el ego, es decir, voy a la iglesia y sí, leo las escrituras y esto es lo que dice el Señor. Sí, pero ¿cómo el hermano hace tal o cual otra cosa? ¿Cómo se dirige a mí de tal manera? Bueno, capaz que el hermano estaba mal, capaz que el hermano no se dio cuenta, pero desde nuestro ego, desde mi ego, por ahí juzgo esa situación de otra forma. En vez de preguntar directamente desde el ego, digo, no, esto es un maltrato, esto es una blasfemia, esto, y puede tener otras connotaciones. Jesús no actuaba así. Jesús siempre comprendía, Jesús preguntaba, Jesús orientaba, y Jesús, ante todo, la humildad, es decir, la humildad para contrarrestar este ego. Y hablando de la enfermedad del alma, este ego, o sea que tenemos, esta lepra del alma también, que si no es controlado, no es tratado, gracias al Señor, se conduce a veces por otro sentimiento que es el enojo. El enojo, algo que aparece tan dulce al principio, ese malestar. Vamos a usar el ejemplo que tenía recién. Me trató mal, ya me siento incómodo, ya hay algo como que ya hacia la persona me genera un rechazo. Y eso es enojo. Ya el enojo, y cuando el enojo comienza a introducirse, es como la lepra. Puede desarrollarse, puede permanecer y puede atacar en forma masiva a la persona. Hay enojos de personas de unas con otras en familias, 10 años, 20 años, 30 años, enojadas, que no se ven, hermanos peleados, a veces por cosas que a la luz del Señor cosas que todo es solucionable. Enojo, hasta el enojo que puede llegar a la ira irascible, a la pérdida ya de la razón de la persona. Pero bueno, no lo quiero entretener mucho con esto, pero sí tenemos lepra del alma. Pero gracias a Dios podemos recurrir a Él. Aparte de los médicos, lo tenemos a Jesús también. Y acá vuelvo a los leprosos. Los leprosos, ¿en dónde estaban? Estaban fuera de una aldea, porque ahí en el relato bíblico dice que Jesús iba de camino a Jerusalén, pasando por Samaria, y al entrar en una aldea se encuentran con los leprosos. O sea, los leprosos, obviamente excluidos de la sociedad, estaban afuera, pero de alguna manera esos leprosos, aún en su situación, pudieron conocer de Jesús, y de su poder, de su sanación y de sus enseñanzas. Se ve porque si ustedes advierten bien las palabras que utilizan quien describe ese hecho, lo llaman Jesús, lo reconocen, le dicen maestro. Maestro no se le decía a cualquier persona como hoy lo usamos en un sentido coloquial y de afecto, maestro, hacia un amigo o que nos aconseja. Maestro era alguien de una vida, de un conocimiento, de sabiduría. Entonces, ¿qué le dicen ellos? Maestro, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. No le pidieron en ese momento, creo que por ahí no lo podían visualizar, o sea, que lo sanaran. Tenían una enfermedad mortal, estaban marcados. Era tiempo, cuestión de tiempo. Misericordia, le piden.
ten misericordia de nosotros. Y vemos qué significa misericordia, que se apiade de ellos y que los ayude. Los ayude, bueno, como los pudiera ayudar. O sea, misericordia le pido. ¿Nosotros qué hacemos generalmente hoy, siglo XXI? Señor, necesito esto, necesito aquello y necesito esto de acá. Pero también entendemos, y creo que la mayoría lo hemos vivido y comprendido, ¿no? Señor, necesito esto, pero sea tu voluntad, si es así que debe ser y es bueno para mi vida y para lo que lo pido. Y bueno, ellos pidieron misericordia, pidieron ayuda, lo que sea, y lo sorprendente que Jesús, ahí sorprendente digo porque uno se queda asombrado, uno podría haber dicho, por su fe están sanados. No, le dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. Vayan y preséntense ante el sacerdote. ¿Esto qué implicaba? Recuerden que el sacerdote fue el que los declaró impuros. Y esto implicaba que debían presentarse ante el sacerdote que los iba a sanar. No, conforme la ley, Levítico 14, y los invito a leerlo después porque es increíble. Conforme la ley, el sacerdote fuera del pueblo, fuera del campamento, o sea, no los atendía ni siquiera en el templo, los revisaba para ver si la enfermedad, o sea, las indicadoras de la enfermedad, las llagas y todo, no lo tenían más, y entonces podían iniciar un procedimiento para declarar la pureza de la persona. No les voy a relatar el procedimiento, es algo muy particular, pero sí, ¿cuánto duraba ese procedimiento? Por lo menos 2 o 3 semanas para declararlo puro. 2 o 3 semanas. O sea que estas personas estaban a las afueras de una aldea en Samaria, tenían que ir caminando a Jerusalén, de ahí pedir en las afueras de Jerusalén que venga el sacerdote para que justamente los asistas, y el sacerdote, la actividad que tenía estaba limitada a eso, no a una sanación en sí, sino a revisar si habían sanado. Bueno, ¿qué pasó en esto? En el relato, que es muy significativo. Ninguno de ellos titubeó. 10 personas enfermas, con distintos grados de lepra, me imagino, porque en esa universidad, 10 personas con lepra. Ninguna titubeó, y ¿qué hicieron? Se pusieron de camino a Jerusalén para ver al sacerdote. No dijeron, pero ¿cómo? Este es Jesús, el de la sanación, nosotros venimos para que nos ayude. O sea, el sacerdote fue el que nos expulsó, o sea, prácticamente con la declaración de impureza. Obviamente cumplía la ley del sacerdote. Volver a presentarnos para que esta enfermedad no se nos va. O sea, nadie dudó, se dieron vuelta y comenzaron a caminar hacia Jerusalén a ver al sacerdote. ¿Qué pasó de camino? Bueno, el milagro. El milagro. O sea, la sanidad, la limpieza, dice, que recayó sobre ellos. Cuando uno habla de milagro, y en la iglesia hablamos de milagro, y también cuando se habla afuera, el milagro es aquello que no se puede explicar. O sea, la bendición de Dios, o sea, la energía del Señor que no se puede explicar. Si tomamos, como tomaba Jesús, el milagro de la semilla de mostaza, tomemos el milagro de la semilla de arroz. Ustedes saben que con aproximadamente 10 a 15 kilos de semilla de arroz sembradas en una hectárea se puede llegar a cosechar. Vamos a tomar lugares como Egipto, que es el mayor cosecha, Egipto, entre a 10 a 12 toneladas, a 12.000 kilos de arroz, de 10 a 15 kilos. Es un milagro. Eso es un milagro. Si yo tengo las semillas en la mano, todo el día, todo un mes, no crece.
Pero si esas semillas, esos 15 kilos, yo lo pongo en la tierra, resulta que se multiplica el milagro de Dios. Y no van a explicar porque las semillas tienen proteínas, pero germinan, hay una vida, hay una energía que las hace germinar. Y se obtiene toda esta cantidad. Un milagro. O sea, Dios hace su parte. ¿Qué debe hacer uno? Ir y plantarlas y cuidarlas. Una acción. Una acción de fe, porque la verdad es una acción de fe. Hoy uno sabe que si planta la semilla, en general algo va a germinar, salvo alguna situación. Pero es un milagro. Y bueno, y la sanidad acá, justamente, se produjo ese milagro. Y lo más llamativo de todo, imaginemos, o sea, tenemos la empatía, y acá me olvidé hacer una referencia al principio y quiero marcarla. Acá ni yo, ni creo, los invito a ustedes, estamos para juzgar estos hechos y estos hermanos leprosos, lo que les pasó, ¿no? Estamos para reflexionar sobre estos hechos. No se sabe qué pasó con los 9, o sea, qué es lo que hicieron, si siguieron de camino a Jerusalén, para que los declare puro el sacerdote y poder de vuelta volver a vivir con sus familias en comunidad. Pero lo que sí sabemos que uno de ellos, un samaritano que los samaritanos eran un pueblo que estaban muy mal vistos por los israelíes, tenían unas diferencias importantes, eran descendientes también, o sea, de judíos que se unieron con gentiles, o sea, formaron familias, pasaron generaciones y adoran al mismo Dios, pero en un momento, vamos a usar el lenguaje de hoy, que es un poco mentiroso, pero vale para desmentirlo también, se hizo una grieta entre los samaritanos y los judíos, en el aspecto religioso, en donde en los samaritanos, si bien al principio, según algunos historiadores, quisieron colaborar en la reconstrucción del templo de Jerusalén, por las divisiones internas y por el desprecio de los judíos hacia ellos, decidieron adorar también a Dios en otro lugar, en el monte Gesán. Y los judíos adoran a Dios en Jerusalén. Y ahí las divisiones y la forma de adoración, también el reconocimiento de algunos libros del Viejo Testamento y otros no. Pero bueno, las diferencias, no herramientas, son diferencias en las creencias, pero creían en un mismo Dios. Entonces, los judíos tenían rechazo por él. Y no olvidemos que Jesús era judío. Y no olvidemos que el que volvió a agradecer y avívanos a Dios también y a reconocer el poder de Jesús fue el samaritano. El samaritano, en un acto de gratitud y humillación también ante Jesús, de humildad ante Jesús, donde al volver, si ustedes releen el texto después, pone su rostro en tierra a los pies de Jesús, es decir, la nariz tocando la tierra, totalmente haciendo un acto de humildad ante él y de agradecimiento total por eso. Entonces Jesús justamente preguntó por los otros 9, que él sabía que habían sanado, la omnipresencia de Dios, ¿no? Dios lo sabe, Dios sabe todas las cosas. No hubo respuesta. Quedaron sanados, sí, el milagro lo tuvieron. Pero en el caso del samaritano, Jesús termina diciendo algo más, algo muy importante, en donde le dice: tu fe te ha salvado. O sea, te ha salvado. No le dijo te ha sanado. La salvación en latín, o sea, la palabra en latín, el origen es salvus, o sea, es restauración. Significa restauración dentro de algunas acepciones. Es decir, la restauración total de la persona. Es decir, no solo la sanidad física, sino del alma. O sea, la sanidad del alma, la salvación del alma. Y uno dice, pues yo me preguntaba también, digo, ¿y esta salvación? Pero esta salvación es para este día del juicio. O
o sea, la salvación total ya cuando venga el Señor, no, es la salvación ya sí, ahora. La salvación de haber conocido a Jesús, la salvación justamente de reconocer el poder de Dios, ya es salvo con eso, porque va a caminar por otros caminos y en otra situación. Entonces, esta restauración implica no solamente la sanidad, como les decía, sino también la restauración del alma. Entonces, podemos ver en este relato, en esta enseñanza del Señor, que Dios tiene poder tanto para darnos la sanidad, no solamente nuestra física, sino también de nuestra alma. Es decir, esta sanidad que necesitamos para vivir en armonía, para poder colaborar también a través del amor y la bondad de unos hermanos con otros, para poder combatir este ego, para poder sanar nuestra alma y poder aportar no solo a la obra de Dios, sino también a nuestra familia, a nuestra comunidad. Pero también, y finalmente, en esto, y quiero remarcarlo, esta restauración para estas personas marcó no solamente una restauración a nivel físico, espiritual, en samaritano también, sino la restitución social también a su comunidad. Es decir, al quitarlos de esta situación, vuelven nuevamente a tener la oportunidad de relacionarse con su comunidad, con su familia. Y esta es la manifestación del poder de Dios. Pero, si ustedes se fijan en este relato y lo reflexionan después, para que se desencadene el poder de Dios, tiene que haber una acción de la persona, una acción de fe. Si no, no hay milagro. Si no hay fe, no hay milagro. ¿Qué es la fe? Lo vimos el domingo pasado con el pastor. La convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe. Y estos leprosos tuvieron fe. Está Jesús. Misericordia. Ni siquiera le pidieron que lo sanaran. Misericordia. Apiádate de nosotros. Y se desencadenó el poder de Dios. ¿Recuerdan la situación de la barca que cruzaba de orilla a orilla el mar y viene la tempestad? Jesús había quedado orando, fue después del alimento de los 5.000, estaban muy asustados los discípulos en la barca en un mar bravío, y resulta que en un momento de mayor temor aparece Jesús, creían que era un fantasma, y Pedro le dice: bueno, si tú eres Jesús, entonces ordena que pueda caminar por las aguas. ¿Y Pedro qué hace? Camina por las aguas, pero después tiene miedo, pierde su fe, poca fe, y se comienza a hundir. Y Jesús le extiende su mano y lo saca y le dice: hombre de poca fe, o sea, te diezmó la fe. Pero esto nos enseña también que aun cuando decaemos, aún Jesús está para dar esa mano. Y volviendo, cerrando esta parábola tan rica de los leprosos, nos enseña justamente esto, ¿no? A usar este don de la fe, a desarrollarlo, a alimentarlo, a creer en Jesús. Y finalmente, no solo creer, sino que también esa forma de alimentación de nuestra fe, ¿cómo es? A través del agradecimiento. Porque el creer y saber que Jesús actuó se hace cuando se agradece también. El agradecimiento, esa gratitud, es el reconocimiento justamente del poder de Dios. Y eso nuevamente vuelve a retroalimentar nuestra fe. Por eso, hermanos, los invito a tener la entereza aún en los momentos difíciles como tuvieron esos leprosos, de creer en el Señor, de tener fe, de alimentar nuestra fe, de pedir a Dios: aumentanos nuestra fe si tenemos poca, y sobre todo agradecer todos los días por lo que nos da, por lo que no nos da, porque se hace la voluntad de Él. Amén. Y ahora, bueno, entramos
justo a una de las partes centrales del culto, ¿no? Que es recordar a Jesús y ese sacrificio que hizo en la cruz, en la Santa Cena. Antes de comenzar, acá voy a seguir un poco las recomendaciones que nuestro pastor Claudio Pozzi y también otros pastores y hermanos hacen respecto a esta invitación a compartir el pan y el vino en la mesa del Señor. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen? O sea, están todos llamados para poder participar de esta mesa. No importa si pertenecen a esta iglesia, si no pertenecen a ninguna iglesia, solamente creer en el Señor. Fíjense que el Señor en Corintios 11, 23, 26, o sea, cuando partió el pan y tomó la copa y la dio para beber, dijo: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. No estableció ninguna condición. Ninguna condición. O sea, de quién tenía que ser. Pero algunos podrían decir, pensaban esto, bueno, pero eran los discípulos los que estaban ahí. O sea, no era cualquiera. Eran los miembros de su grupo. No hizo ninguna distinción Jesús. Pero si ustedes observan en el texto, esa Santa Cena, esa celebración de Pascua, fue previa a la misma noche que fue entregado a los romanos. En la misma noche. Y en esa misma mesa, ¿quiénes estaban? Judas, quien lo traicionó, y él ya lo sabía. ¿Quién estaba? Alguien muy querido por él también, Pedro. Lo negó 3 veces, en horas después. Pero Jesús sabía esto, pero si ustedes observan, Jesús, invitó a compartir a todos. ¿Por qué? ¿Se preguntaron por qué esto sin hacer ningún tipo de distinción? Porque Él cree en el hombre. Él cree en la salvación del hombre, aún con las peores cosas que pueda haber hecho y que le iban a hacer a Él. Imagínense, pónganse ustedes en el lugar de Él. Alguien que te traiciona o alguien que te niega 3 veces ante una acusación falsa y te llevan preso. Imperdonable. O sea, pero Jesús, justamente en su mensaje de amor, y es más, iba a dar la vida por todos ellos también. O sea, su cuerpo y su sangre para la salvación de todos. Por eso todos y todas están llamados a participar. Ninguno se sienta excluido, ni una situación personal, pero bueno, hay pecado, o bueno, me he enojado, bueno, sí, pasa. Pero el Señor lo que quiere es el corazón sincero nada más de participar, para recordarlo, su sacrificio en la cruz. Y ustedes se fijan en una cosa, recordar el sacrificio en la cruz. ¿Qué implica esto? O sea, recordar el acto de mayor sacrificio de una persona por el otro. O sea, el amor. Y si nos vamos a rememorar eso, es el amor de Cristo. Y nos ayuda también a nosotros a amar a nosotros. Pablo, de Tarso, en Corintios, escribió, dice, tuvo la oportunidad, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él estuvo presente en esa Santa Cena y dice que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias a Dios, Él dio gracias a Dios, lo partió y les dijo a los discípulos: tomen y coman, este es el cuerpo que será partido por vosotros. Luego también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis, en memoria de mí, en memoria del mayor acto de sacrificio de un hombre, por amor. Entonces, vamos a
participar ahora del pan y el vino. Por favor. Vamos ahora a orar, a pedir, a llevar una acción nuestra por las necesidades de la comunidad, de los hermanos, hermanas, y le pido por favor al hermano Abel que nos dirija en esta oración de intercesión. También los invito, cada uno que tenga una necesidad, a expresarla, si quiere, compartirla, el Señor la conoce, y si no, desde su corazón, que lo acompañamos también en esta oración. Por favor, Abel. Sí. Eterno Dios, Señor nuestro, en el nombre de Jesús, gracias por tu hermoso sermón, gracias por tu palabra, tu consejo, gracias por nuestro hermano, gracias por cada hermana, Señor, que estuvo activa en este culto. Rogamos, Señor, tu mano poderosa nos enseñe a quedarnos contigo, Señor Dios mío, y no con el milagro. Así como ese leproso vino a ti, Señor Dios mío, nosotros venimos a ti esta mañana para pedirte, rogarte tu favor para todos nuestros familiares, para los que están enfermos, para nuestros hermanos que no pudieron llegar, para nuestros pastores que están allí en Buenos Aires en tu obra. Padre, bendice de una forma especial a todos y cada uno de ellos. Y aquel, Señor Dios mío, que tiene una petición en el corazón y no la ha formulado, sea tu mano poderosa con ellos. Señor, te rogamos por toda la iglesia de ayer en Sombra. Tu mano está ayudando a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Padre, gracias por nuestros hermanos, gracias por mi hermano que nos dirigió en esta reunión. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, bien, hermanos, que sea la bendición del Señor sobre todos ustedes, sobre sus familias. Que el Señor haga resplandecer su rostro, su alma en esta semana, que los proteja, que los guarde, que los cuide y que también los asista en aquello que necesitan y que también quieran agradecerle al Señor en esta semana. Bendiciones y muy buena semana del Señor. Amén.